Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay una palabra que muchas veces nosotros la hemos escuchado y hasta la hemos dicho. Y tal vez esa palabra es una palabra tan amplia, tan grande de definirla. Pero por la misericordia del Señor vamos a tratar de comprenderla un poco más en esta noche. Poder entender un poco más esa palabra. Y esa palabra a la cual me estoy refiriendo se llama la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, como dije, es algo tan grande, es algo tan amplio. La gloria de Dios no es algo pequeño. No es simplemente como nosotros hemos escuchado decir gloria a Dios. Es mucho más que eso. La gloria de Dios no es como la gloria humana, no es como, por ejemplo, el hombre puede atribuir gloria a algo hermoso, a su juventud, a una flor. Pero esas cosas se desvanecen, se corrompen, se desgastan. Sin embargo, la gloria de Dios permanece por siempre. Y la gloria nos habla, ¿no es cierto?, de los atributos de Dios. Es decir, Dios es precioso, Dios y sus atributos se expresan en su gloria. Su justicia, su santidad, su verdad, su eternidad. Dios expresa sus atributos. Y la gloria nos habla de su presencia. La presencia de Dios se expresa lo que Dios es. Dios es un Dios increado. Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio, Él es eterno. Entonces, cuando hablamos también de la gloria de Dios, hablamos, ¿no es cierto?, de las perfecciones de Dios. Y estas perfecciones se muestran en la hermosura de Dios. ¿Y qué es la hermosura de Dios? Es la presencia que expresa los atributos de Dios. Es un poco largo de definirlo, pero estoy tratando de hacerlo, ¿no es cierto? Estoy diciendo, ¿no es cierto?, que la hermosura de Dios se expresa en sus atributos. Y esos atributos se expresan en su presencia. En su santidad, como dije, en su justicia, en su verdad, en su rectitud, en su fidelidad, etc. Es decir, todos estos atributos de Dios manifiestan, ¿no es cierto?, la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es eterna. La gloria de Dios es algo grande. La gloria de Dios es algo grande. ¿Ya? La gloria de Dios también podemos nosotros definirla como algo majestuoso, como algo sublime, como algo poderoso, ¿no es cierto? Podemos también definir la gloria de Dios como algo de excelencia, como algo de grandeza, que no está limitado. Dios expresa entonces su gloria
a través de sus atributos. Entonces, es grande hablar de la gloria de Dios. Hablar entonces de la gloria de Dios es hablar de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios nos trae los atributos de Dios, sus perfecciones, su justicia, vuelvo a repetirlo, su rectitud, su fidelidad, su verdad, su majestad, su poder. Es tan grande entonces hablar de la gloria de Dios. Y es una tremenda bendición poder tener la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos nosotros de la presencia de Dios, la presencia de Dios, Dios está en gloria sublime, majestuosa, dice un pasaje, Él es el que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pues bien, en el principio, en el huerto del Edén, cuando el hombre estaba en un estado de inocencia, el hombre no había pecado, no conocía lo que era el pecado. Dice que Jehová Dios se paseaba por el huerto a la luz del día, dando a entender entonces que el hombre tenía el privilegio de hablar con Dios. Es decir, la manifestación de la gloria de Dios se paseaba por el huerto. La presencia de Dios, lo que se conoce, ¿no es cierto? Esa palabra se llama la Shekinah, la gloria de Dios. Se paseaba por el huerto y Adán hablaba con Dios. Sin embargo, producto del pecado, el hombre es privado de ese privilegio y es expulsado de la presencia de Dios. Y después, de ahí para adelante, Dios comienza, como dice Hebreos capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, en el Antiguo Testamento, Dios manifestó su presencia y Dios le habló a los hombres a través de muchas maneras. Por el fuego, por el viento, a través de la nube. Se mostraba el Señor, porque es Dios el que siempre ha buscado al hombre, porque el hombre es creación de Dios. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Dice la palabra que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Quiere decir que el hombre y la mujer debían tener a Dios en su vida y debían expresar a Dios. Pero producto del pecado, producto de la desobediencia, el hombre se corrompió y el hombre ahora no expresa a Dios, sino expresa las tinieblas, la desobediencia, la maldad, la degradación que tiene dentro de su corazón. Entonces, el hombre fue creado para la gloria de Dios. Dios quiso hablarle al hombre y manifestó su gloria en el Antiguo Testamento a través de muchos tipos y figuras. Por ejemplo, en una oportunidad dice Éxodo 33, verso 18. Dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la gloria de Dios. ¿Y qué le pidió aquí Moisés a Jehová? Le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, Jehová Dios le respondió a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a ti y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado,
Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es decir, en esta porción nosotros estamos viendo cómo Moisés estaba siendo comisionado por el Señor, y él, en esa comunión que pudo tener con Dios, en esa comunión, ¿no es cierto?, él le dijo a Dios, tú me comisionas a esto, pero le dijo él, yo quiero verte, le dijo él. Es decir, él quería, Moisés hablaba con Dios. Por cierto, no es que él, a través él hablaba con Dios con libertad, pero él dijo, muéstrame tu bien, le dijo, es decir, muéstrate, yo quiero verte. Y Dios en esa confianza se revela y le dice, está bien, le dice, me verás, pero no me verás mi rostro, porque ningún hombre ha podido ver a Dios y vivir. Ahora, ¿por qué el hombre no puede ver a Dios cara a cara? Porque Dios es santo, santo, santo. Y el hombre es imperfecto. Y frente a la santidad y a la grandeza de Dios, cuando yo estoy hablando de todo esto, ¿de qué estoy hablando? De la gloria de Dios. Y cuando el hombre, ¿no es cierto?, con toda su imperfección, no puede pararse ante un Dios santo y perfecto, porque muere inmediatamente. Es tanta la gloria, es tanto el resplandor, es tanto el fulgor, es tanta la majestad, es tanta la santidad, es tanta la justicia, que ningún hombre por sus propios méritos puede estar de pie frente a Dios. Entonces le dijo, me verás, pero no mi rostro, sino solo mis espaldas. Y más encima, Jehová Dios cuidó a Moisés para que no muriese. Allí hay una hendidura en la peña, escóndete ahí. Y cuando yo vaya pasando, tú me verás, y proclamaré mi nombre, Jehová Santo, Jehová el Grande, Jehová el Majestuoso. Truenos, luces, rayos y resplandor de gloria. No podía verle. Vio cómo pasó sus espaldas, pero no le pudo ver cara a cara. Se llenó todo el monte de la gloria de Dios. Es algo que nuestra mente no puede comprender. Pues bien, luego nosotros vemos que también la gloria de Dios está manifestada en la creación. La creación dice que los hombres, ¿verdad?, como veíamos en el libro de Romanos, dice que los hombres, dice, con astucia detienen la verdad, porque niegan la existencia de Dios. Pero sin embargo, si no quieren reconocer al Señor, sin embargo no pueden negar que toda esta hermosura de esta creación, una mano tiene que haberla creado, una mano tiene que haberla hecho, para que funcione con armonía, en orden, ¿no es cierto? Tan hermoso cuando nosotros vemos un amanecer, un atardecer, un paisaje de un lago, de una montaña, de un campo, ¿verdad? Las aves como cantan, ¿no es cierto? Todo esto que vemos, el cielo, el universo, las estrellas que podemos contemplar, todo eso lo vemos porque hay una mano que lo creó. Y Dios se manifiesta en su creación. Y el hombre allí, el hombre no ha metido mano. El Salmo 19. Salmo 19, verso 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo
sus palabras. Hasta ahí. No dice, el sol no le dice a la luna, ahora te toca alumbrar a ti. Y después, cuando se va la noche y va a llegar el día, no le dice la luna al sol, ahora te toca a ti. No hay palabras, sino que todo funciona de una manera tan perfecta, tan, si lo podemos decir así, tan sincronizada, tan ordenada. Pero ¿quién está ahí? Dice, no hay palabra, dice, no es oída su voz, no hay palabra, no hay expresión. El mar con todo su ímpetu, con toda su furia, tiene un límite, la orilla, hasta llega. Es decir, todo está tan bien creado, todo funciona. ¿Por qué? Porque la tierra entera, dice, habla de la gloria de Dios. ¿No es cierto? Qué hermoso es saber eso. Uno mismo, ¿no es cierto? Cuando sale a un campo, ahí a un paisaje, ¿acaso no se le alegra el corazón a uno? Cuando ve los árboles, los pajaritos, ¿no es cierto? Hay algo que se alegra aquí adentro. Y uno inmediatamente reconoce, si esta creación es tan hermosa y tan perfecta, ¿cuánto más aquel que la creó? ¿Cierto? ¿Cómo poder negar al Creador? Bendito es el nombre del Señor. Luego, ahí vemos, ¿no es cierto?, nosotros en la creación, la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada en un amanecer. La gloria de Dios manifestada en un atardecer. Cuando amanece, ¿no es cierto?, y de repente en el muro puede haber un pequeño orificio y pasa un rayo de luz. Y uno dice, Señor, no hay ningún rincón de la tierra donde el sol no alumbre. Cuán hermoso eres tú, Señor. Porque la creación habla del Creador. Es decir, en la creación nosotros vemos también la gloria de Dios. En la creación nosotros vemos la sabiduría de nuestro Dios, la inteligencia de nuestro Dios, cómo lo pensó, cómo lo diseñó, cómo lo hizo, con los colores. Qué hermosos los colores, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Mire, hay un hecho que a uno le llama la atención, que aún hasta los animales se preocupan por sus criaturas. Usted ha visto un animalito cómo cuida sus polluelos, sus cachorros, ¿no es cierto? ¿Cómo los cría? ¿Cómo los cuida? Y mire la insensatez del hombre. La mujer que aborta y mata, ¿no? Es decir, un animal está teniendo más cuidado que el propio ser humano. En todo eso estamos viendo la sabiduría de nuestro Dios. Luego nos dice el Ezequiel, capítulo 10, verso 4. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. La casa de la cual está hablando aquí se refiere al templo. Y esto significa que el templo estaba lleno de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Es decir, Dios, cuando se construyó ese templo por Salomón, Dios dijo que siempre allí habría de estar su nombre. Él habría de poner allí su nombre. Allí habría de estar su presencia. Y eso fue por mucho tiempo. Sin embargo, en este capítulo de Ezequiel, cuando el pueblo había sido infiel, cuando el pueblo se había desviado, cuando ellos ya no guardaban la palabra, cuando ellos ya no tenían temor y no andaban en santidad, no andaban honrando al Señor, sino honrándose a sí mismo y escogiendo sus propios caminos, dice que la presencia del Señor, simbolizando en la gloria de esta nube,
dice que de a poco se fue apartando y miraba hacia atrás porque no quería dejar la casa. Pero finalmente la gloria del Señor que llenaba toda la casa se fue del templo y quedó solo el templo. Quedó el templo, el mobiliario, ¿verdad?, la observación de la ley, pero ya no estaba la presencia de Dios. Qué tremendo es eso. La presencia de Dios nos habla de la gloria de Dios. Y tener la presencia de Dios es lo más hermoso que un hombre puede tener. Tener su presencia, tener la gloria de Dios morando. Vemos entonces cómo la presencia del Señor abandona el templo, la gloria de Dios. Luego nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que en Lucas capítulo 2, verso 9, dice el 12 del 10 voy a leer. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Si allá, ¿no es cierto?, en el monte, ¿no es cierto?, en el Sinaí, la manifestación de Dios a través de la ley, cuando la dio fue con gloria y terrible, ¿verdad?, que aún el pueblo estaba temblando y temeroso. La manifestación del Hijo de Dios cuando vino a la tierra, aunque Él vino en humildad, porque mire, siendo Él el dueño de todo, no tenía ni siquiera dónde nacer, ¿cierto? Ni siquiera había un lugar en una posada, en un establo, en un pesebre, en un corral de animales. Ahí nació. Pero aún naciendo nuestro amado Salvador de una forma tan humilde, también su nacimiento fue con gloria, y con gloria del cielo, porque dice que el ángel le habló a estos pastores, y estos pastores eran gente humilde. No se fue a manifestar a los fariseos ni al rey, se manifestó a pastores que estaban vigilando su ganado en la noche, su rebaño, y les dijo paz. Y mientras les hablaba, viene un coro de ángeles. Qué hermoso. Y le dijo: gloria en los cielos, gloria en las alturas, y paz y buena voluntad aquí en la tierra para con los hombres, porque ha nacido un Salvador. Es decir, su venida fue con humildad, pero también fue precedida y anunciada por un gran coro de ángeles, manifestando la gloria de Dios. Bendito sea el Señor, porque el que venía aquí a la tierra no era un ángel ni un arcángel, era el propio Dios manifestado en carne en la persona de Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. Luego, el verso que empezamos a leer, lo vamos a leer otra vez. Empezamos leyendo, ¿no es cierto?, Juan, capítulo 1, el verso 14. Dice, ¿no es cierto?, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estoy leyendo San Juan, capítulo 1, verso 14. Voy a leerlo una vez más. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, si esta gloria se manifestó en el Antiguo Testamento, ahora esta misma gloria venía a la tierra. Dice el verbo, la palabra verbo es palabra, todo lo que es acción y movimiento es el verbo, pero con mayúscula dice verbo, y se refiere a Jesús, la palabra misma. Esta palabra misma se hizo carne, se hizo hombre, y dice, y habitó entre nosotros, dijo Juan, porque él le vio, lo palpó, lo tocó, lo escuchó, estuvo ahí, vio. Y aquel verbo dice, y vimos su gloria. Es decir, Jesucristo manifestó la hermosura del Padre. Dice, porque el Hijo, dice en otro pasaje, nada hace el Hijo por sí mismo, sino que todo lo que ve hacer al Padre, lo hace también el Hijo. Dijo también en otra parte, porque yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso dice, y vimos su gloria, porque el Hijo manifestó las perfecciones del Padre. ¿Verdad? Su misericordia, su amor, su gracia, su ternura, su verdad, la fe, la santidad, su fidelidad. Manifestó toda esa hermosura que es de Dios, la manifestó Jesús. Y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, unigénito porque hasta ese momento era el único Hijo de Dios. Gloria a Dios que hoy ahora no es más el único, sino ahora es el primogénito. Porque con su muerte y con su resurrección nosotros hemos nacido a vida. Y como hijos de Dios aquí estamos. Somos hijos de Dios, pero Jesucristo es el primogénito. Él es el primero. Él es nuestro hermano mayor. Él es digno de toda alabanza, de todo honor y reconocimiento. Y vimos su gloria, dice, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Él manifestó toda la bondad de Dios en gracia, en amor y en verdad. La gracia prepara nuestro corazón para que recibamos la verdad. Gloria al Señor. Amén. ¿Sí? El verso 17 también de Juan nos habla de la gloria. El capítulo 17. Capítulo 17 de aquí mismo de Juan. (17:5) dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Del 22 al 24. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, conforme me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, aquí en esta oración, esta es una oración que hizo nuestro amado Salvador, una oración muy extensa que él hizo. Y él dice: Padre, glorifícame tú, dice, al lado tuyo. Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo? Yo estoy próximo a dejar este cuerpo, a dejar esta tierra, pero voy a tu presencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Él es el Hijo de Dios, que estaba desde el principio, de antes que fuesen formadas todas las cosas, allí ya estaba Jesús. Y Él está diciendo: yo voy a ti nuevamente, glorifícame. Es decir, no dejes mi cuerpo en el sepulcro, sino que de allí fue levantado. Y después ora por nosotros y dice: aquella gloria que tú me diste yo les he dado. Es decir, Él nos ha dado su presencia por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué podemos hoy día estar reunidos aquí? Dijo el Señor: donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Creemos que la presencia del Señor está en medio nuestro. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos reúne y nos congrega y nos podemos llamar hermanos.
porque la gloria del Señor está manifestada en medio nuestro. Y después dice, y vuelve a decir, para que vean mi gloria, para que donde yo esté, ellos también estén. Es decir, veremos un día la gloria de Dios en plenitud. Hoy día la vemos tal vez en una forma limitada, pero la veremos en plenitud. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Es una esperanza de gloria guardada en nuestro corazón, de su regreso, de su venida. Él vendrá a buscar a todos los que le amamos. Por toda la tierra, ¿no es cierto? Él levantará a sus hijos. Gloria al Señor. Luego dice, finalmente, 2 de Corintios capítulo 3. Dice, el verso 7. 2 de Corintios 3, 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El 10. Porque aún dice, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Y el 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Qué podemos decir, no es cierto? Dice, si el ministerio, ¿verdad?, pasado se refiere al antiguo pacto, ¿fue con gloria? Claro, porque se manifestó allá en el Sinaí a través del fuego, el trueno, ¿verdad? Y temblaba. Fue con gloria. ¿Cuánto más este nuevo pacto que es con gloria? ¿Por qué Jesucristo ha sido levantado de entre los muertos? ¿Por qué Él ha resucitado? ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? ¿Por qué Él venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte? ¿Por qué Él venció sobre todo principado, sobre toda potestad? Por lo tanto, Él fue recibido arriba en el cielo con gloria. Y dice que nosotros, mirando, dice, porque el Espíritu Santo escribió ahora en nuestros corazones la palabra de vida, la ley del Espíritu de vida, está escrita en nuestros corazones. Y dice, mirando nosotros a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué refleja un espejo? Lo que nosotros somos, ¿cierto? Cuando uno se levanta en la mañana, ve lo que es, ¿no? ¿Cierto? El espejo refleja eso. ¿Cuánto más dice cuando nosotros vamos a la presencia del Señor? Mire, qué hermoso. ¿Por qué es importante que nosotros busquemos la presencia del Señor cada día? Nosotros vivimos en medio de un mundo malo. Y si nosotros no buscamos la presencia del Señor, esta corriente de este mundo a tantos creyentes y cristianos está arrastrando. ¿Pero por qué es importante buscar la presencia del Señor? Porque en la presencia del Señor podemos reflejar nuestra alma. El Señor muestra lo que hay en nosotros, pero no para avergonzarnos, sino para que abandonemos aquello que no agrada al Señor. Mirando a cara descubierta como en un espejo, dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen del Señor. Qué palabras tan hermosas. ¿Qué significa? Que el caminar del Hijo de Dios tiene que ser de gloria en gloria, de transformación en transformación. ¿De qué nos habla eso? De un crecimiento constante, cada día crecer más en Cristo, crecer en el conocimiento, crecer en la gracia, crecer en la sabiduría de Dios. Que Cristo Jesús vaya siendo formado en nosotros, de gloria en gloria. Es decir, que a través de cada día de caminar con el Señor, algo más de la presencia del Señor pueda ser manifestada en nosotros.
Es hermoso el caminar del creyente. Dios no quiere que nosotros nos tornemos en personas religiosas que buscan a Dios por un rito, por una costumbre. El deseo de Dios es que nosotros establezcamos una relación de vida, de amor con el Señor y que aprendamos a caminar con Él. Y Él nos llevará, dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nos transformará, derrotará nuestro orgullo, porque esta naturaleza que tenemos nosotros es orgullosa, es altiva, piensa en ella misma. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Hago algo, pero ¿qué gano con lo que hago? Así somos todos nosotros, así es nuestra naturaleza. Por eso es que necesitamos del obrar del Señor en nuestra vida. Necesitamos del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo siempre nos llevará a Cristo. Y si somos llevados hacia Cristo, en Cristo hay victoria. Habrá transformación. Porque la gloria del Señor hará de nosotros personas agradecidas y que le darán la alabanza al Señor. ¿Sabe usted que cuando nosotros alabamos al Señor y le damos gracias, hay victoria en nuestra vida? ¿Cuál es el problema de este mundo? Que la gente, teniendo mucho, teniendo poco, son insatisfechos y tienen amargura. Si yo tengo esto, me estoy midiendo con el que tiene allá más. Quiero tener lo que tiene el otro. Y si yo llego a tener lo que tiene el otro, me mido con el que tiene más que el otro. ¿Cómo es el corazón humano insatisfecho? Pero cuando nosotros aprendemos a darle gracias al Señor. Si tienes poco, dale gracias al Señor por lo poco, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y si tienes más, dale gracias al Señor por lo más y aprende a compartir con el que necesita. Amén. El punto es aprender a tener un corazón agradecido. Gracias, Señor. Yo quería esto, Señor, quería quedar allá, pero no quedé. Pero gracias, Señor, porque tú eres sabio, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Gracias por el trabajo, gracias por el estudio, gracias por el hogar, gracias por todo. ¿Cuánto necesitamos aprender a darle gracias a Dios? Y ahí, eso, cuando nosotros aprendemos a darle las gracias al Señor, estamos manifestando su gloria, porque dice la palabra que nosotros somos para la alabanza de su gloria. Y cuando estemos en su presencia, no nos cansaremos de alabarle, no nos cansaremos de bendecirle. Amén. Maravilloso es entonces la gloria de Dios. La gloria de Dios es su presencia manifestada en nosotros a través de Cristo. Y Cristo quiere manifestar todos los atributos de Dios. Gracias, Señor, por la gloria de Dios. Amén. En presencia de millares de ángeles, henos aquí, Señor y Dios, en la hermosura de tu excelsa luz, delante de ti, en adoración. He aquí el remanente de tu amor, ciudad de Dios, del vivo Dios. Los llamados del nombre de Jesús, con gratitud, cantando. Al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración. Al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel,
aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración. En presencia de millares de ángeles, henos aquí, Señor y Dios, en la hermosura de tu excelsa luz, delante de ti, en adoración. He aquí el remanente de tu amor, ciudad de Dios, del vivo Dios. Los llamados del nombre de Jesús, con gratitud, cantan loor al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración. Al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración.